Te seguimos acompañando en el aire de la tribu FM 88.7 y vamos a meternos en una gran problemática que tiene la agenda de El AMBA, ley de alquileres, problema habitacional bastante grave que está sufriendo por estos tiempos nuestro sector, y vamos a tener la voz de Guadalupe Granero, Carlos, aclarándonos algunas cuestiones en relación a este tema. Sí, más que aclarar, realmente nos sorprendió la solidez de Guadalupe, que es arquitecta y magíster en planificación urbana, y es la encargada del área urbana del Centro de Estudios Metropolitanos, que es el CEM, a propósito del 14º monitor de clima social y este especial de vivienda. Sí, algunos datos alarmantes que nos daba Guadalupe que van a escuchar a continuación, pero solamente un adelanto: 8 de cada 10 inquilinos tienen problemas para pagar su alquiler, y hay más estadísticas siendo más incisivos dentro de ese porcentaje. Así que solamente como para arrancar y entender de qué se trata todo esto, es un dato súper alarmante. Teléfono mediante, la posibilidad de hablar con Guadalupe Granero. Ella es coordinadora del área urbana del Centro de Estudios Metropolitanos, el CEM. Es arquitecta y magíster en planificación urbana. Agradecemos la posibilidad del diálogo, Guadalupe. ¿Cómo andas? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Bien. Y un poco vi el 14º monitor de clima social, el especial de vivienda, realmente es preocupante. Es bastante preocupante. Suele pasar que a veces cuando se publica algún informe el tema vuelve a aparecer porque en general no le prestamos tanta atención a las cuestiones de la vivienda. En general estamos muy bombardeados a veces mediáticamente por temas que tienen que ver con la economía, con el empleo, y la vivienda queda un poco soslayada. Entonces, cuando aparecen estos datos, todos nos sorprendemos, y la verdad es que es un panorama que es bastante estructural. El acceso a la vivienda en general se viene haciendo cada vez más difícil para los hogares en todos los lugares. Nosotros analizamos con el monitor particularmente la situación del área metropolitana de Buenos Aires, y lo que se ve es que esas problemáticas, que de por sí son estructurales, se vienen agravando, que hay algunas dinámicas que son coyunturales. Venimos de 2 años muy difíciles con la crisis económica, con la crisis exponencial que se produjo con la pandemia. Y bueno, nosotros teníamos los últimos datos de 2019, habíamos hecho este relevamiento. El monitor del clima social releva cuestiones de inseguridad laboral, alimentaria, económica, y cada tanto vamos levantando un poco de data de vivienda. Lo habíamos hecho en 2019 y lo volvimos a hacer ahora post pandemia. Y la primera cuestión que nos sorprendió es que hicimos una pregunta muy básica de percepción, que es si la gente estaba satisfecha con su vivienda en el área metropolitana de Buenos Aires, y más de la mitad nos respondió que no. Y eso ya es un dato de entrada muy difícil, porque después hay distintos motivos, pero pone de manifiesto que hay una insatisfacción bastante masiva, y que no depende, al contrario a veces de lo que se plantea, ¿no? De que la cuestión de la vivienda depende del mérito propio y del esfuerzo que cada uno haga y de la capacidad que tenga. Digamos, son cuestiones que son muy difíciles de cambiar para las familias. Y hay un segundo dato que también nos impactó dentro de este porcentaje muy significativo que no está satisfecho, que es que 1/3 de esas personas lo que necesitan son más ambientes. Algo que fue muy, muy manifiesto justamente con la pandemia, que es la necesidad de tener espacios, o bien por cuestiones muy coyunturales como las que introdujo el teletrabajo para una parte de la población, es decir, necesitas tener un poco más de espacios o algún ambiente para poder trabajar desde tu casa, pero también responde a cuestiones más históricas, digamos, de más larga data, en relación a cuánto se encarece el precio del metro cuadrado y cuáles son los ingresos que tiene la familia. Y una de las primeras cuestiones que las familias resignan para poder afrontar esos costos crecientes es el espacio. Entonces vemos también cada vez más familias que no tienen la superficie que necesitan para una vida adecuada. Guadalupe, te saluda Patricio Barrio, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Patricio? ¿Cómo estás? Pensaba, mencionabas la pandemia y el teletrabajo generó más problemas, ¿no? Por la necesidad de tener hogares, digamos, productivos. Sí. En algunos siempre es importante
tratar de ir desmenuzando esos fenómenos. Cuando vemos el impacto del teletrabajo en la vivienda, obviamente estamos hablando de un sector particular que tiene la posibilidad de deslocalizarse para trabajar. Hay muchos sectores que son de presencialidad física, todo lo que tiene que ver con tareas de cuidado, cuestiones que tienen que ver muchas veces, digo, desde la industria de la construcción hasta el trabajo doméstico. Cuando hablamos de teletrabajo y el impacto que tuvo, es para un determinado sector. En esos casos, eh, creo que hubo mucha repercusión en relación al tema del espacio público, ¿no? De las necesidades que había, y eso hizo que emergiera una cuestión que a lo mejor uno no la asocia tanto a la vivienda, porque el espacio público es una otra cosa, digamos, es una cosa que queda por fuera, y sin embargo, hoy en día cuando hablamos de vivienda, no hablamos de 4 paredes y un techo. Hace mucho rato que hablar de vivienda es hablar de condiciones urbanas. Entonces, el espacio público también apareció como un componente muy deficitario, o bien por cantidad, es decir, por no tener el suficiente abastecimiento de espacios, o bien por calidad, porque los espacios públicos no cumplen con las condiciones, o no están lo suficientemente accesibles. Eso también apareció con la pandemia. Y ligado específicamente al teletrabajo, la cuestión que mencionaba antes de la falta de espacio, de la falta de ambientes, eh, es un tema para tener en consideración, ir, digamos, monitoreándolo y viendo cómo evoluciona, porque todavía estamos transitando esta vuelta a cierta normalidad, a cierta pospandemia, relativamente, ¿no? Porque estamos al borde de la cuarta ola, pero ir monitoreando qué es lo que pasa con el teletrabajo, pero insisto, con la mirada de que la cuestión del hacinamiento, es decir, de que la superficie que debería ser más o menos óptima para la cantidad de gente que compone un hogar, está tensionada desde hace mucho tiempo. Y se va a seguir tensionando porque la tendencia que vemos es que el precio de la vivienda se separa cada vez más de los ingresos de los hogares. Esa es otra cuestión que levantamos en el monitor. Les preguntamos a los encuestados qué porcentaje de sus ingresos destinaban, por ejemplo, para el pago del alquiler. Y ahí es muy importante este número porque es el que creo que más enciende las alarmas, que es que 8 de cada 10 personas destinan más del 20% de sus ingresos para pagar el alquiler, ¿no? Después pensemos expensas, servicios, todo lo que haga la vida. Solo para pagar el alquiler, más del 20%. Cuando afinás un poquitito más y vas a ver quiénes pagan más del 40%, son 4 de cada 10 personas. Entonces estamos hablando de que una parte muy significativa de la población del AMBA está destinando una parte muy grande de sus ingresos a sostener la vivienda. Y eso también tiene que levantar una otra alarma, que es que los esfuerzos que están realizando las familias para sostener la vivienda muchas veces quedan invisibilizados justamente porque el alquiler se paga o porque no hay mora en las cuotas de una hipoteca. Pero eso es a costa de que muchas familias estén haciendo cambios en sus pautas de consumo. De lo que nosotros levantamos, 7 de cada 10 personas cambiaron algo, o empezaron a consumir segundas marcas, o cambiaron su cobertura de salud, o incluso tuvieron que salir a buscar empleo. Hay una parte muy importante que o salió a trabajar por primera vez, o uno de los miembros del hogar tuvo que buscar algún trabajo extra. Entonces, al final del mes, pareciera que la problemática de la vivienda no es tan grave porque los alquileres se pagan o las cuotas se pagan. Y sin embargo, eso está implicando una carga muy importante para que las familias lleguen a fin de mes con todos los gastos. Guadalupe, mientras tanto, ¿existe la planificación urbana? Existe, siempre existió en realidad. Argentina en general tiene una trayectoria larga, ha tenido muy buenos planificadores, ha tenido y tiene muy buenos planificadores. Quizás la crítica que uno puede hacer a ese campo disciplinar es que hemos tenido una planificación que no siempre ha orientado las acciones de política con un criterio de justicia social. Entonces yo no diría que no hay planificación, en todo caso lo que diría es que la planificación ha estado orientada mucho más a promover el desarrollo inmobiliario y a fortalecer algunos circuitos que terminan generando mayor exclusión, mayor segregación. Entonces ahí hay una deuda importante
sobre todo de todos los profesionales que trabajan en torno al urbanismo, para repensar cómo se hace una planificación más incluyente, porque en definitiva vos no podés no tener instancias de planificación del crecimiento urbano, sobre todo por estas dinámicas que son complejas. Las ciudades son sistemas complejos, no es, digamos, no es una planificación lineal la que necesitan. Necesitas diagnósticos que se actualicen permanentemente. Tenés que poder lograr que esa planificación también tenga instancias de gestión democrática, que todas las comunidades o las poblaciones que se vean afectadas puedan participar en las instancias de toma de decisión y en el rumbo que va a tomar el desarrollo urbano. Entonces, hay una necesidad de planificación siempre. La pregunta es cómo hacemos para que sea integral, que no esté resolviendo parches y pedazos coyunturalmente, que sea más participativa, que respete las instancias de gestión democrática, y que además también tenga la capacidad de plantear un modelo de desarrollo, ¿no? Porque en definitiva, cuando pensamos a largo plazo, lo que nos permite la planificación es establecer hacia dónde queremos ir, ¿no? No quedarnos con que las tendencias son cuestiones espontáneas, más allá de nuestra decisión, sino que al revés, en la toma de decisión pública nosotros podemos avanzar hacia un modelo de ciudad que nos interese, que esté más acorde a nuestros deseos como ciudadanos, así que creo que ahí también hay algo importante para pensar en términos de planificación territorial. Guadalupe, ¿cuándo comienza y cómo crees que se origina este problema habitacional? Bueno, esa es una pregunta un poco más compleja, porque uno puede registrar problemas habitacionales a lo largo de toda la historia de la civilización, ¿no? Digamos, las condiciones de vida siempre han tenido sus vicisitudes en distintos momentos. Lo que sí vemos en esta instancia, en esta coyuntura, es que en el marco del proceso de urbanización del capitalismo, que es un proceso particularmente vinculado, digamos, el capitalismo se apoya fuertemente en el proceso de urbanización, porque es uno de los mecanismos mediante los cuales se reproduce el capital. Producir ciudad, producir espacio urbano es un mecanismo por excelencia para absorber y reproducir excedentes de capital. Llegamos a una instancia ya no neoliberal, sino de un capitalismo hiperfinanciarizado, donde la cuestión de la vivienda se ha separado completamente de la dinámica de las necesidades sociales, o sea, de pensar que la vivienda cumple una función social, que es básicamente reproducir nuestras vidas, es el ámbito en el cual podemos reproducir la vida humana para funcionar casi exclusivamente como un bien transable, pero aparte como un bien transable que se ha vuelto un activo financiero. Es decir, que tiene un precio que cada vez se despega más de la economía real y depende más de flujos y de expectativas especulativas que responden a otra lógica. Entonces, la cuestión de la vivienda, volviendo a la idea inicial, el déficit de vivienda es un déficit de largo plazo, podemos ir revisando en cada momento qué es lo que ha pasado, incluso en la historia más reciente. Hoy en día, la preocupación más grave es que esas tendencias se han agudizado a niveles que superan ampliamente a veces la capacidad que tiene la política pública nacional y luego las políticas locales de revertir, porque nos encontramos frente a fenómenos que dependen, digamos, de lógicas globalizadas. Y al final de todo eso sigue habiendo una familia que necesita una casa, un lugar para vivir, ¿no? Digamos, a pesar de que lidiamos con fenómenos que son como muy abstractos, muy complejos, muy globales, que tienen que ver con la lógica financiera, lo que tenemos en la otra punta, en el otro extremo de ese encadenamiento de fenómenos, son familias que necesitan una vivienda. Así que quizás de lo que se trata ahora es primero de entender estos fenómenos, porque si no la política pública poco puede resolver si no entendemos con qué fenómeno estamos lidiando. Y luego también, bueno, creo que demanda un nivel de creatividad y de audacia poder intervenir en el mercado inmobiliario, que es el rol fundamental del Estado, porque bueno, el Estado lo que tiene que garantizar es el derecho a la vivienda, no la especulación inmobiliaria. Así que bueno, eso también demanda después una intervención política que suele ser compleja por todos los intereses que están en juego. Más allá de que coincido, ¿no?, el avance de este capitalismo feroz, ¿vos conocés experiencias mundiales o has conocido donde se puede mejorar el hábitat y hay planificación urbana en algunas ciudades?
Sí, a lo largo también qué sé yo, la segunda mitad del siglo XX, bueno, por supuesto a lo largo de mediados del siglo XX, con todas las experiencias de los estados benefactores y experiencias que han subsistido muchos años más, justo hace poco con el tema fuerte que se planteó del debate en Argentina con la ley de alquiler, se han recuperado muchas experiencias como las de Viena o las de Berlín, digamos, países que tienen fuerte tradición en alquiler público. En su momento, si bien ahora está muy tiroteado, ha tenido una impronta muy, muy fuerte del sistema público de alquileres de Nueva York y todo lo que es el sistema de control del parque privado, de cómo se controlan los aumentos de precios y demás. Entonces, experiencias hay un montón. El denominador común en general de las experiencias que han podido incidir un poco más en el mercado inmobiliario tiene que ver con un rol fuerte del Estado. Y el rol fuerte del Estado demanda en primer lugar que para que el Estado se pueda posicionar como un actor en el mercado inmobiliario tiene que tener suelo. Tener suelo es uno de los activos más importantes para incidir en las dinámicas, para incidir en cómo se forman los precios, para incidir en la oferta que se puede generar de vivienda. Entonces, los casos que uno podría pensar que han sido más exitosos, insisto, hoy está entrando en crisis todo, pero bueno, digamos, los que han podido sostenerse durante más tiempo, tienen un fuerte componente de parque público y por supuesto después de controles y de regulaciones para que el parque privado, para todo lo que es la producción privada de la vivienda, también se dé dentro de, digamos, dentro de ciertos marcos, que en definitiva, al final del día de lo que estamos hablando siempre es de controlar los precios del suelo. Guadalupe, quería volver sobre la cifra que habías dado. 8 de cada 10 inquilinos tienen problemas para pagar el alquiler. 8 de cada 10 le destinan más del 20% de sus ingresos. El 20% es un número que siempre puede considerarse arbitrario, podemos hablar del 20, del 25, son parámetros que en general se tienden a tomar como alguna referencia, porque eso por supuesto varía según el país, según, digamos, las condiciones de vida son distintas. Pero para tener una idea, un primer corte, que es pensar que un quinto de todos los ingresos de una familia va destinado al alquiler, bueno, ya plantea un umbral de esfuerzo económico. Guadalupe Granero, coordinadora del área urbana del Centro de Estudios Metropolitanos, conocidos como el CEM, te agradecemos mucho este diálogo que va a seguir abierto, porque es una gran problemática que va en contra de la gente, de la calidad de vida, y bueno, y eso no es bueno porque aumentan incertidumbres y broncas lógicas en la población. Sí, sin duda, y por eso para nosotros desde el CEM es importante poder ir haciendo un monitoreo permanente de estas situaciones. Un último tema antes de cerrar que me parece importante levantar es que en el monitor volvimos a preguntar cuántas personas tuvieron que dejar su casa porque no pudieron pagarla, y los números son bastante duros. En el caso de quienes tomaron un crédito hipotecario, el 13% tuvo que dejar la vivienda por falta de pago. En el caso de los inquilinos, ese porcentaje asciende al 29%. Y le queda el muerto, claro, le queda el muerto de lo que tiene que pagar. Sí, es mucha la gente que nos respondió que tuvo que dejar su vivienda por no poder pagar. Dejar su vivienda implica muchas veces tener que moverte a una vivienda que es más chica o a una vivienda que está más lejos de tu lugar de trabajo, de los lugares que frecuentás, y muchas veces dejar la vivienda implica quedarse en la calle. Entonces hay que estar muy atentos a esta situación. Coincido con vos que es fundamental seguir monitoreándola y darle visibilidad, porque como decía al principio, a veces no es de los temas que están más presentes en el debate público, y sin embargo es un tema absolutamente trascendente para las familias, no solo por lo que representa la vivienda en la reproducción de la vida cotidiana, sino porque aparte la vivienda es una condición básica después para que se cumplan otros derechos, como poder acceder al trabajo, a la educación, digamos. La vivienda es fundamental también para que después se puedan cumplir otros derechos humanos, así que a total disposición para charlar cuando quieran, y buenísimo que el interés también para tomar el tema. Muchas gracias y estamos en contacto. Gracias, un abrazo.
Something tells me you can read my mind, yeah. Something tells me you can read my mind. Your brain is calling to me one more time. Your brain is calling to me one more time. Your brain is calling to me one more time. You're good. You push, so good. Something tells me you can read my mind. Something tells me you can read my mind, yeah. Something tells me you can read my mind. Your brain is calling to me one more time. I said, something tells me you can read my mind. Your brain is calling to me one more time. Your brain is calling to me one more time. Your brain is calling to me one more time. You're good, so good. Otro programa que concluye. Presente las intensidades políticas y la lucha por pujas distributivas, donde las mayorías siguen perdiendo por goleada. Sin duda, Carlos, como decís, el gran tema de este tiempo argentino es cómo se quiebra la caída del poder adquisitivo de los sectores populares y de los sectores medios que, en definitiva, no acceden a los beneficios de la supuesta mejora macroeconómica. Carlos, Daniel, un placer haberlos acompañado nuevamente en otra emisión de Bajo el Volcán, y estaremos expectantes por información, música y compañía, como lo hacemos durante todas las noches. El miércoles que viene es feriado, pero después de los locros que nos comamos y los vinos que nos tomemos, seguramente a las 8 vamos a estar, ¿no, Carlitos? Sí, por supuesto, así que con el agradecimiento siempre a las y los oyentes que continúen por FM La Tribu. Hasta el miércoles. Bajo el Volcán. Las palabras son historia.